¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, antes de comenzar, vamos a refrescar un poquito ahí cuándo va a ser la fecha de la validación número 1. ¿Sí? Validación número 1, 14, 15 y 16 de agosto, recuerden. Y recuperatorio de la validación número 1, 20 y 21 de agosto. Bien, hoy ya comenzamos con lo que es el módulo número 2. Bien, bien, módulo, entonces, módulo número 2, nociones generales, creo que es de, a ver si era así, nociones generales de, o nociones básicas, mejor dicho, perdón, de la psicología en general. ¿Sí? Bien, entonces, comenzando primeramente por qué es la psicología. ¿Sí? La psicología o la psicología con S o la psicología con P, o cualquiera de las dos, en realidad es una ciencia social, ¿sí? Y es una disciplina académica enfocada en qué, en el análisis y en la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales también experimentados por individuos o por grupos sociales durante momentos o situaciones determinadas. Bien, lo que es en sí la psicología tiene un campo de estudio bastante amplio. ¿Por qué? Porque se centra en la mente, ¿sí? Se centra también en las experiencias humanas, vistas también de diversas perspectivas, de diversas metodologías, de diversas corrientes. ¿Sí? Bien, vamos a aceptar a la compañera, espérenme un segundito, ahí está. Bien, entonces, algunas de ellas son más próximas a lo que son las ciencias duras, ¿sí? Y al empleo de métodos científicos, y otras no los consideran apropiados para objeto de estudio y prefieren, podemos decir, construir diferentes métodos y abordajes propios. Bien, se los digo solo para que lo sepan. En lo que es la práctica en sí profesional de la psicología, ¿sí? En realidad se suelen dividir entre lo que son investigaciones académicas, la educación, la innovación educativa, el ejercicio clínico, ¿sí? Otra cosa que no se debe confundir es la psicología con la psiquiatría. Bien, la psiquiatría es una rama de la medicina que estudia ¿qué? El comportamiento bioquímico del cerebro. No se ocupa, ¿sí?, del contenido emocional o experiencial de esos pacientes. Bien, tampoco se debe confundir a la psicología con el psicoanálisis. ¿Sí? El psicoanálisis es una disciplina que interpretativa y terapéutica derivada de los estudios de la mente humana que propuso Sigmund Freud. ¿Bien? Bien. Si hablamos de un poquito los orígenes de la psicología, ¿sí? Que en realidad la psicología es una ciencia relativamente nueva, ¿sí? Es desprendida de la filosofía a partir de lo que fue el siglo XVIII, ¿sí? A raíz de ciertas doctrinas filosóficas del imperialismo, que empezó, digamos, a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y una serie de respuestas determinadas por nuestra biología humana. ¿Sí? Y así nace lo que es la psicofisiología, que es la precursora del campo psicológico. ¿Sí? Ya con el ingreso de lo que son las ciencias formales, ¿sí?, a lo que es el panorama del saber, se da inicio a la posibilidad de una psicología, ¿sí?,
Y el primer laboratorio de psicología experimental en realidad se fundó en Alemania en el año 1879. ¿Sí? Y a partir de ahí surgieron diversas ramas, ¿bien?, de exploración tanto teórica y práctica de la mente humana. ¿Sí? Ya si vamos a todo lo que es la historia, empezamos con la filosofía griega y, y la psicología. Hablamos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, ¿sí?, que son considerados precursores de la psicología moderna por sus aportes y sus preocupaciones psicológicas. ¿Sí? Sócrates, en realidad, ¿qué introdujo? Introdujo el método mayéutico, ¿sí?, que se basaba más que nada en preguntas sistemáticas para llegar a una definición precisa. Platón utiliza lo que es el método de la dialéctica, ¿sí?, que está basado en que en el diálogo para alcanzar la verdad, ¿sí?, también para explorar eh, la naturaleza. Y Aristóteles se enfoca en temas como el pensamiento, la memoria, la percepción, ¿sí?, y él desarrolla lo que es la lógica, que es fundamental para la psicología. ¿Sí? Ya en lo que es la Edad Media hubo pocos aportes a la psicología científica, ¿sí?, porque en esa época había un enfoque más teológico, ¿sí?, más religioso y demás. Luego, en lo que es el Renacimiento y lo que es el ilusionismo, se retoman, ¿sí?, ciertos valores, se promueve mucho lo que es la reflexión personal, las expresiones íntimas, eh, que en realidad a eso lo denominaban más que nada psicología de la primera persona. ¿Sí? Eh, ya lo que es en el renacentismo, iba a decir renacimiento, perdón, en el renacentismo, ahí ya se expresa la vida interior, ¿sí?, los afectos del individuo, nos vamos acercando un poquito más a lo que es la psicología científica, ¿sí?, de hoy en día. La psicología científica en realidad fue reconocida oficialmente en el año 1876, ¿sí?, eh, con la creación de este primer laboratorio de psicología experimental que fue en Alemania, ¿sí?, que fue fundado por Wundt, ¿sí? Wundt fue el fundador del estructuralismo. Bien, él buscaba ¿qué? Descubrir la estructura de la mente, ¿sí? Y todo lo que es la psicología en sí evoluciona con influencias de la filosofía y la biología, ¿bien? Y se establece en realidad como una disciplina independiente, ¿sí? Bien, y después tenemos a Titchen, que fue un discípulo de Wundt, que él lleva lo que es la psicología a Estados Unidos. Y es en Estados Unidos donde realmente alcanza el mayor desarrollo la psicología, ¿sí? Entonces, la psicología en realidad moderna, la que hoy conocemos, tiene raíces en que la filosofía griega, ¿sí? Y fue evolucionando a través de distintas épocas, de distintos movimientos, hasta lo que conocemos hoy, que es una ciencia independiente, ¿sí?, y es una ciencia bastante diversificada, ¿sí? Lo que es la psicología en sí, en realidad, presenta una variada cantidad de ramas y divisiones, ¿sí?, que en realidad se pueden agrupar en dos conjuntos de acuerdo, digamos, a las características comunes. Una es la psicología básica, ¿sí?, que en realidad la psicología básica está ubicada como un campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social o lo humano, ¿sí? En realidad se centra en que en el entendimiento, en la recopilación de información
sobre todos los procesos básicos del pensamiento humano. ¿Sí? La psicología básica tiene subramas. Bien, ahí tenemos la psicología cognitivista, que estudia todo lo que son los procesos mentales que permiten el conocimiento, ¿sí? O sea, la experiencia. Bien, está basada en la percepción, en la memoria, en el lenguaje, en el pensamiento. Luego tenemos la psicología del aprendizaje, ¿sí? Que es una psicología que se encarga de lo que es el estudio de los procesos de adaptación y de cambio permanentes en el individuo. ¿Sí? La otra es la psicología evolutiva, que estudia todo lo que son las distintas etapas del crecimiento y del desarrollo de la psiquis humana a lo largo de la vida. Psicopatología también es otra subrama de la psicología básica, que la psicopatología estudia todo lo que son las anormalidades, ¿sí? O los trastornos de la psique, bien, que nosotros nos basamos mucho en la psicopatología, en este curso y en la psicología evolutiva también. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la psicología de las artes, la psicología de la personalidad, que entran todas dentro de la psicología básica. Y el otro conjunto es lo que es la psicología aplicada, ¿bien? Que también la pueden encontrar como psicología profesional, que es más que nada lo que es el conocimiento básico psicológico puesto al servicio de la resolución de un problema puntual de la sociedad. Y también tiene subramas la psicología aplicada. Entre esas subramas podemos encontrar la psicología clínica, ¿sí? Que es la que lidia con el paciente, la que nosotros conocemos, más que nada, ¿sí? Donde el psicólogo en este caso atiende a ese paciente todo lo que es referido a su sufrimiento mental, a su sufrimiento emocional, les permite también llevar una vida lo más funcional posible según el caso. Luego tenemos la psicología educativa, que también es muy conocida, que se centra en el aprendizaje, en el crecimiento del individuo, ¿sí? La psicología infantil, ¿sí? Que junto con el infanto juvenil se especializan en que los problemas emocionales y mentales durante la primera etapa de la vida humana. ¿Sí? Luego tenemos psicología social, que esta se centra en grupos humanos y también en las interacciones humanas. La psicología industrial, la psicología forense, la psicología del deporte, entre otras. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Los objetivos generales de la psicología los podemos resumir en la comprensión de los procesos propios de la mente del ser humano. ¿Sí? Bien, y cada uno tiene diversos enfoques y metodologías. Bien, cada uno también tiene objetivos específicos. Tienen abordajes puntuales. Bien, que son la conciencia, el pensamiento y el aprendizaje. ¿Sí? Vamos a ahí. Pasamos con los métodos que hay. Priscila, ¿tenías alguna pregunta? ¿O fue sin querer? Eh, em, desde los objetivos. Ah, bien. Objetivos de la psicología. ¿Sí? En general, lo podemos resumir, como dije antes, en la comprensión de lo que son los procesos propios de la mente del ser humano.
¿sí? Y como dije antes, también cada uno tiene diferentes metodologías, diferentes enfoques, diferentes objetivos específicos, pero en realidad todo se apunta a que a la conciencia, a el aprendizaje y a el pensamiento. Eso, a ver si voy bien. Sí, respondí bien. Con respecto a eh, los métodos, empezando por el método de observación natural, ¿sí? O también la observación naturalista, que en sí es un método que es utilizado en investigaciones, ¿bien? Y su fundamento en realidad es realizar lo que es la observación de un sujeto o de varios sujetos, eh, ya sea de personas o sea de animales, ¿sí? Haciéndolo en realidad en el lugar donde habita. ¿Bien? Ese método de observación natural que se hace donde hay un investigador, ¿sí? Donde se incorpora, podemos decir, en su hábitat, lo hace sin perturbar nada en lo más mínimo. ¿Bien? Tiene que evitar cualquier tipo de interferencia. ¿Sí? A ver, si una persona sabe que lo están observando, el comportamiento puede cambiar, ¿sí? Quizás, yo siempre lo pongo de ejemplo, está el director del instituto, justo entra a mi clase para observarme. Yo quizás hablo de otra manera que más específica y por ahí no tan, ¿cómo decir? No soy tan naída, por decirlo de una manera, trato de comportarme. Si yo sé que nadie me está observando, soy yo. ¿Bien? Eh, bien, entonces esto de, en el método este de observación natural, eh, el observador, ¿sí? Se incorpora, digamos, en su lugar, en su hábitat, ¿sí? Para observar a ese sujeto o a esos sujetos, pero no interviene o trata de no interferir para que su comportamiento no difiera, ¿sí? Por eso también acá en este tipo de método es fundamental esto de la discreción en la observación naturalista, ¿sí? Hay que, o sea, tienen que evitar, por ejemplo, contaminar el escenario, las interacciones, ¿sí? Bien. O sea, en realidad, la idea es que eh, el individuo, en este caso, no se dé cuenta de que está siendo observado, ¿sí? Para que no tenga esa posibilidad, como decimos nosotros, de que cambie su conducta o que su conducta se vea alterada por quizás la interrupción de alguien en su entorno habitual. ¿Bien? En realidad tiene ventajas este tipo de método o de metodología, que es obtener resultados reales y sin ningún tipo de alteración. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el método experimental, que es un método que le permite al investigador identificar que la influencia de una variable en el comportamiento social, ¿sí? O la manera en la que una conducta social influye en el comportamiento individual. Bien, entonces, ¿qué hacen los psicólogos en este tipo de método, que es el método experimental? Crean una situación controlada, ¿sí? Y detectan las reacciones casuales, ¿sí? Se requiere mucho acá de la observación, de la manipulación, del registro también que ellos hacen, eh, que varía también según la influencia del sujeto que están estudiando.
en sí, ¿sí? Bien, vamos a aceptar a Alejandra que quiere ingresar a la clase. El otro método es el método correlacional, que se lleva a cabo en realidad cuando, digamos, no es posible manipular variables. Por ejemplo, esas variables hablamos de la edad, del sexo, ¿sí? Del nivel socioeconómico de esos individuos de estudio. Bien, es un método que en realidad se caracteriza por no modificar nada en el campo natural de la población esa que está siendo estudiada. ¿Sí? Entonces, el investigador en este caso, ¿qué hace? Observa todo lo que es la conexión de variables específicas que se produzcan de manera espontánea. Bien. El otro es el método clínico, que se realiza, este es el más conocido, obviamente, que se realizan exámenes de casos individuales. ¿Sí? Y ahí se puede llegar a, a conclusiones diagnósticas. ¿Bien? Entonces, dentro de esta forma de la psicología, se puede reconocer que técnicas históricas de observación y, por último, lo que sería el psicoanálisis. Carla. Profe, disculpe, se me cortó justo el internet. ¿Me podría repetir el método clínico? Método clínico, el más conocido, ¿sí? Que se realizan exámenes de casos individuales. Bien, ejemplo, vamos a un psicólogo, ¿sí? Es un método clínico el que utiliza, ¿sí? Y él puede llegar ahí a ciertas conclusiones para un diagnóstico. Bien, se basa mucho en observaciones, en técnicas históricas, en psicoanálisis también, ¿sí? Bien, en realidad cuenta con estudios biográficos y de documentos del paciente, o sea, se realiza una historia clínica. Bien, esa historia clínica se realiza basada en ¿qué? En entrevistas. Bien, bien, ahí está. Luego tenemos, a ver si voy bien, déjenme abrir el, ahí está, método natural, método clínico de estudio, pruebas psicológicas, me faltaría, bien, 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 voy bien entonces. Quería estar segura de lo que sigue. Pruebas psicológicas, entonces, es otra que desde lo que es el siglo XIX, ¿sí? Se inició con esta idea de, podemos decir, de clasificar y de diferenciar a los individuos según su conducta ante distintos estímulos y distintas ocasiones. Bien, y acá tenemos, por ejemplo, los test, ¿sí? O las pruebas psicológicas, que en realidad son procedimientos, bien, que muchas veces se presentan en forma de cuestionarios o de ciertas maneras, perdón, ciertas tareas manuales que el fin que tienen en realidad es medir características relevantes. Bien, entonces todo lo que son los test o las pruebas psicológicas en realidad son situaciones o son instrumentos que están estandarizados, que están controlados, que son validados, que son confiables. ¿Bien? O sea, el fin es medir las características más relevantes. Por otro lado tenemos lo que son los cuestionarios, que es un apoyo, ¿sí? A los métodos y a las técnicas que se expusieron anteriormente. ¿Sí? Todo lo que son los cuestionarios en sí son preguntas, ¿sí? Preguntas pueden ser cerradas, pueden ser abiertas, pueden ser preguntas semicerradas, y según el tipo de respuesta, ¿bien? También que del sujeto que se está estudiando se va a llegar a algún tipo de diagnóstico. ¿Bien? Es muy fácil un cuestionario, cualquiera de nosotros hemos hecho o nos han hecho algún tipo de cuestionario
en nuestra vida es muy parecido a lo que nos puede hacer hasta un amigo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos todo lo que son las encuestas, que son otro instrumento de apoyo, ¿sí? Tanto para los métodos experimentales como para los métodos correlacionales, que en realidad lo que son las encuestas, se toma un número de personas, ¿sí? Ese número de personas puede ser grandes o pueden ser chicos, o sea, hablar de 15, 20 personas, como hablar de 1000 o de millones de personas, que en realidad las encuestas, ¿para qué se hacen? Para conocer la opinión, ¿sí? Esa opinión va a ser con respecto a un tema específico, ¿sí? Luego tenemos lo que son las entrevistas. En las entrevistas se puede realizar a un solo individuo o a un número de individuos, ¿sí? Mayormente, por ejemplo, el grupo familiar, ¿sí? Las entrevistas se hacen face to face, cara a cara, ¿sí? Lo que tienen las entrevistas es por ahí que lleva más tiempo, ¿sí? Y el objetivo principal es el diagnóstico y la intervención. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Si voy muy rápido, avísenme, díganme, ¿sí? Pare, profesora, porque va muy rápido o habla muy rápido. Profe, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Giselle. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo están todos? Le consulto, solamente ahí yo estaba escuchando, pero quería saber por qué tema van, ¿sí? Porque recién pude, salgo del trabajo, recién pude Bien, conectarme. comenzamos todo lo que es módulo número 2, Sí, sí, ¿sí? bueno, Arrancamos con el primer PDF, sí, bien, sí, que es sí, nociones básicas de la psicología en general. sí, sí, sí. Bien, Sí, sí, lo iba hablamos, marcando todo, pero me quedé ahí, ¿viste? bien, Así que, hablamos bueno, un gracias. poquito de la historia, los objetivos de estudio y seguimos Sí, con lo que fueron los métodos. bueno, bueno, ¿Bien? vamos. Sí, ¿Hasta sí, ahí gracias. vamos? Bien, Gracias. ahora arrancamos con definición de persona humana, sus dimensiones, personalidad, temperamento y carácter. Ese es el que sigue ahora en este momento. Bien, para que vayan teniendo más o menos una idea por dónde vamos. Eh, bien, entonces, eh, primero que nada, definición de persona humana, ¿sí? Que en realidad la definición la podemos abordar desde varias perspectivas, ¿sí? La filosófica, la jurídica, la biológica, la psicológica. Bien. Entonces, definición de persona humana. En general, una persona humana es un individuo perteneciente a la especie Homo sapiens, ¿sí? Que posee una serie de características y capacidades que los distinguen como ser único y consciente. Bien, y tienen características. ¿Cuáles son esas características? Ya si hablamos de características biológicas y fisiológicas, desde lo que es una perspectiva biológica, la persona humana es un organismo, como dije antes, de la especie Homo sapiens, que está caracterizado por qué? Por su complexión física y biológica, o funciones biológicas, mejor dicho, específicas. ¿Sí? Que ahí podemos incluir el cerebro altamente desarrollado que permite todo lo que son las funciones cognitivas avanzadas. Bien, la persona humana también posee ¿qué? Conciencia, es decir, la capacidad de tener experiencias subjetivas y sensaciones y autoconciencia, la capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto, con identidad propia, ¿sí? Eh, y continuidad a través del tiempo. Bien. Otra característica es la racionalidad, ¿sí? El pensamiento abstracto, ¿sí? La capacidad de pensamiento abstracto, de razonamiento lógico, la habilidad de resolver problemas complejos, que son
rasgos bastante distintivos en la persona humana, ¿sí? El lenguaje y la comunicación es otra característica, ¿sí? Tenemos la capacidad de desarrollar y utilizar sistemas complejos de comunicación, ¿sí? Principalmente a través del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, ¿bien? Que eso nos permite que la transmisión de conocimientos, la transmisión de cultura, la transmisión de experiencias, ¿sí? Entre los individuos y entre las generaciones. ¿Bien? Bien, otra característica de la persona humana es la dimensión moral y ética. ¿Sí? Las personas humanas tienen la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal. Después lo que elija cada uno ya es otra cosa. ¿Sí? Y tienen la capacidad de actuar en base a los principios éticos y morales. ¿Bien? Otra característica son las relaciones sociales y emocionales. ¿Sí? Las personas humanas viven en sociedad. ¿Sí? Y en esa sociedad forman relaciones interpersonales basadas en el afecto, en la cooperación, en la empatía. ¿Sí? Sabemos que lo que es la vida social en sí es fundamental para el desarrollo de la identidad personal. ¿Sí? La pertenencia al grupo o a un grupo. Bien, ya hablamos desde una perspectiva ya jurídica y ética, la persona o las personas humanas, ¿sí? Tenemos derechos inherentes. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad. ¿Sí? Y esos derechos son reconocidos y son protegidos por diversas legislaciones y tratados internacionales. ¿Sí? Bien, también las personas humanas, otra característica que podemos nombrar es que las personas humanas tienen la capacidad de crear, de crecer, de desarrollarse a lo largo de su vida. ¿Sí? Hablando en términos de habilidades físicas, intelectuales, emocionales. Bien, ya si hablamos de la definición de persona humana en filosofía, ¿sí? En realidad, esta definición ha sido objeto de muchos debates. Tenemos algunos filósofos, como es Kant, que ellos han enfatizado mucho en la dignidad, ¿sí? De la persona basada en la capacidad racional y la autonomía moral. Bien, a mí que me interesa que ustedes sepan, en resumen, que persona humana es un ser integral que combina aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Biológicos, cognitivos, sociales, morales y jurídicos. ¿Bien? Bien. Ahí voy. Acá estoy. Bien. Luego hablamos estaba mirando el PDF, perdón, de temperamento y carácter. Seguimos, que son dos conceptos bastante fundamentales en la psicología de la personalidad, ¿sí? Que en realidad describen diferentes aspectos de la personalidad de un individuo, no es lo mismo temperamento que carácter. El temperamento, por un lado, se refiere a qué? A aspectos biológicos y aspectos innatos de la personalidad que están presentes desde el nacimiento. ¿Sí? Es la base emocional y reactiva sobre la que se desarrollan otras características de la personalidad. ¿Bien? Entonces, el temperamento es innato y biológico. ¿Sí? Es heredado genéticamente y está presente desde el nacimiento. ¿Sí? Y influye cómo, digamos, un individuo responde emocionalmente a su entorno. ¿Sí? Bien, el temperamento es relativamente estable a lo largo de la vida.
¿sí? Pero puede ser moldeado, podemos decir, ¿sí? O modulado por experiencias y el entorno, ¿sí? Y incluye ¿qué? Aspectos como, por ejemplo, la intensidad, la rigidez de las respuestas emocionales, la sensibilidad a los estímulos. ¿Bien? A ver, el temperamento. Se puede clasificar en varios tipos. ¿Bien? Por ejemplo, cuando nos dicen, tenés un temperamento difícil, tenés un temperamento fácil, ¿sí? Bien. Por otro lado tenemos el carácter. ¿Qué es el carácter entonces? ¿Alguien se anima? Puede ser, digo, el carácter, profe, qué sé yo, cuando dicen eh, callado, tímido, o no sé, nervioso quería decir, pero no, el carácter a diferencia del temperamento. A ver, Profe, puede ser que el temperamento, disculpe, es un aspecto biológico y el carácter quizás es algo que se va moldeando a medida que el ser humano se va desarrollando. se aprende, es aprendido el carácter. Ujú. Aspectos aprendidos y desarrollados de la personalidad que surgen a través de experiencias vividas y también con la socialización. ¿Sí? El temperamento, nosotros nacemos con ese temperamento, es hereditario, viene de nuestros padres, lamentablemente. ¿Sí? El carácter, por otro lado, se refiere a esto, a los aspectos aprendidos y a los aspectos desarrollados de la personalidad que van a surgir a través de experiencias de vida y a través de la socialización. ¿Sí? A diferencia del temperamento, el carácter entonces se forma, podemos decir, a través de la interacción con la educación, con el entorno, con las experiencias personales. Bien, y podemos incluir en el carácter que los valores, las creencias, los principios éticos, ¿sí? Que eso influye en realidad en cómo una persona toma decisiones morales y se comporta en diferentes situaciones. ¿Sí? He escuchado seguido, profe, puede ser, suena feo, pero cuando dicen, no sé, una criatura juega o se enoja y dice, bueno, déjalo, está armando su carácter, algo así. Su personalidad está armando, totalmente. Sí, sí, sí. Bien, otra característica, por ejemplo, del carácter. El carácter puede cambiar, puede evolucionar con el tiempo. Y en respuesta a nuevos aprendizajes, a reflexiones personales, no sé, nuevas experiencias. Bien, yo puedo tener un carácter en mi grupo de amigos, ¿sí? Y tomo otro carácter en mi trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Bien, pero hay que ver con cuál yo me distingo más. Seguramente con el grupo de pares, porque como dije, puedo ser yo, por decirlo de una manera. Ahí es donde realmente se ve mi carácter, ¿sí? Se ve mi personalidad y se ve mi temperamento también. Bien, pues yo puedo tener, por ejemplo, un temperamento explosivo. En el trabajo uno que trata de hacer, pues si tengo un temperamento explosivo o tenemos un temperamento explosivo en nuestro laburo, y lo más probable es que nos echen patita a la calle, ¿no? En mi caso, que soy muy explosiva, yo soy muy explosiva, me enojo muy fácil, muy, muy fácil me enojo y reviento, que trato de controlarlo a través de mi carácter, porque mi temperamento en realidad es explosivo, pero yo trato de controlar ese temperamento, pero no puedo decir, bueno, acá corto la raíz y saco ese temperamento de mi vida. ¿Sí? Yo puedo controlarlo porque sé que hay, juega mucho en juego acá, por ejemplo, en ese temperamento que tengo yo, como digo, explosivo, la moral, la ética, que sé que no puedo andar
de modo explosivo en todos los ambientes de la vida, porque ya estaría presa. ¿Se entiende? Qué bueno eso, profe, disculpe que la interrumpa, escuchar eso es algo nuevo para mí porque, qué sé yo tengo un carácter también en los trabajos, me ha pasado y que no sabía esto, es desconocer que se puede, que no te pueden decir, no, por eso no, se puede controlar, como usted dice, o sea, uno tiene que controlarlo, pero no Exactamente. te pueden decir eso, se puede borrar de raíz, ¿eh? No, Mira, el no sabía, está muy temperamento bueno. no se puede borrar, ya es nuestro, vamos a decirlo de alguna manera. Nosotros podemos ir modificándolo un poquito a través del aprendizaje más que nada, ¿sí? O ciertas reflexiones personales, ¿bien? Porque sabemos, como le dije antes, si yo, a ver, yo me pongo siempre de ejemplo porque me conozco, ¿no? Que soy explosiva, que me enojo muy fácilmente. Si yo tuviese que decir todo lo que pienso, lo que siento, y yo creo que ya no tendría ni siquiera familia. En sí, Pero vamos. ahí también vienen las enfermedades, me fui de tema ya, pero yo siempre, por No, ejemplo, soy una persona que, bueno, trabajaba de limpieza, maestranza en una institución y siempre pero parece que de chiquita me pongo en el lugar del otro, parece que nací con ese cartel, Giselle, ponete en el lugar del otro, y está bueno, sí, y me ha traído, me pongo en el lugar y me pasaba para hacer esto, hacer otro, así, y hacía además, un ejemplo, en los sí, trabajos sí. decían, tenés que limpiar 5 sectores, y no, pero yo me Vos pongo en el lugar limpiabas de 10. limpiar, y así, y terminaba enferma, ¿no? Sí, Hay sí. que tratar de cambiar eso. Enferma. Por eso yo digo, en esto por ejemplo, el temperamento este explosivo. Pongo explosivo por una forma general de decirlo. eh, Trae consecuencias. Y por mis experiencias sé que no puedo andar en forma explosiva en todos lados. ¿Sí? Eh, Porque no va bien. Bien, no hay experiencia. Entonces, no hay resultados positivos, podemos decirlo de una manera. Entonces, tras esos resultados que he tenido negativos, yo fui aprendiendo de que esa no es la manera, ¿sí?, de por ahí solucionar a lo mejor un problema, una diferencia con una compañera, con mi pareja. ¿Sí? Entonces fui amoldándolo. Bien, lo que no significa que mi temperamento cambió, pues yo sigo siendo explosiva. Trato de controlarlo. Bien, vamos. El carácter puede ser cambiante, puede evolucionar, como les dije, con el tiempo, ¿sí? Y el carácter incluye aspectos también relacionados con el autocontrol, con la autodisciplina, ¿sí? Bien, está asociado con ¿qué? Con la fortaleza de voluntad, la persistencia, ¿sí? El carácter, por ejemplo, a ver, yo digo, soy muy enojona, es parte de mi carácter que soy enojona, ¿sí? Lo puedo ir moldeando, lo puedo ir eh, autocontrolando si tengo voluntad, si soy persistente, si no ese carácter de enojona no lo voy a cambiar nunca. Profe, y también si reconoce que lo tiene que cambiar, porque si no hay un reconocimiento Claro, de que tengo que cambiar, por no eso se puede. voluntad es como decirles, a ver, yo les digo algo bien simple, también me pongo de ejemplo. Yo fumo y sé que tengo que dejar de fumar. Y todo el mundo te dice, tenés que dejar de fumar. Sí, perfecto, yo lo sé. Pero si yo no le pongo voluntad, no voy a dejar de fumar. Pasa exactamente lo mismo con esto, con el carácter. ¿Sí? Por más que yo reconozca en este caso que tengo que dejar de fumar, si yo no tengo la voluntad de dejar de fumar, no lo voy a hacer. ¿Sí? Por más que sepa que trae consecuencias. ¿Bien? Pasa exactamente lo mismo. Un ejemplo bien simple de la vida diaria mía personal. ¿Sí?
Bien, el carácter también tiene interacción, obviamente, con el temperamento, ¿sí? A ver, el carácter se desarrolla sobre la base del temperamento, ¿sí? Puede influir y puede modificar también todas las que son las expresiones de las tendencias temperamentales. Por ejemplo, una persona con un temperamento naturalmente irritable o explosivo, como les digo yo, puede desarrollar un carácter que incluya ciertas técnicas del manejo de la ira, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, para cerrar, diferencias claves. Una en el origen, el temperamento, como dijimos, es innato, es biológico. ¿Sí? El carácter es aprendido, es desarrollado a través de las experiencias. ¿Bien? Bien. Otra diferencia, el temperamento es relativamente estable a lo largo de la vida. El carácter puede cambiar y evolucionar. ¿Sí? Si yo cambio o evoluciono mi carácter, también modifico un poquitito o enmascaro un poquitito, mejor dicho, mi temperamento. ¿Sí? El temperamento se centra en ¿qué? En la reactividad emocional y la energía. El carácter incluye valores, creencias y autodisciplina. ¿Bien? Y tanto el carácter como el temperamento son componentes que son esenciales de la personalidad humana. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? Ay, lo di bastante rápido. Bueno, eh, esperen porque no lo tenía preparado. Aparato psíquico es lo que sigue. Creo que tengo un PowerPoint, déjenme buscar. No, aparato no, nada que ver. ¿Cómo lo tendré puesto a esto? Priscila, ¿tenías alguna pregunta? Sí, perdón, estaba Sí, escribiendo mensajes, activé el audio. Por ahí se escuchan algunos gritos de mi nena. Es no eso. hay Por eso, problema por eso. ¿puedo hacerte una consulta sobre la clase anterior que yo no pude presenciarla porque trabajé? Justo me dio el horario de trabajo con la clase. Me habían hablado sobre, bueno, la validación. Sí, decime. La validación es solo sobre los primeros temas, sobre módulo 1, ¿entran todos los temas o hay alguno en especial? La clase la Eh, voy a ver igual más tarde como para ver si hiciste algo puntual, pero no, como para seguir con una idea. bien. Validación número 1, entra módulo número 1, que entra dentro del módulo número 1. Todo lo que es historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico, la definición del rol, las funciones, diferencia entre cuidador y acompañante, ¿sí? Sí, Todo lo que es encuadre, todo lo que es contrato, espacio de supervisión, hospital de día, hospital de noche, ujú, y si no me equivoco, condiciones personales para ser un acompañante terapéutico, que eso también lo vimos. Y a ver, déjame abrir el campo porque ya no me acuerdo de todo. sí, Que mil en realidad disculpas, estaba perdida no, en no, esos temas. no pasa nada. Eh, en realidad, el primer PDF es historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico. El Sí, otro PDF que tenés que bajar es código de la ética, ¿sí? de la Y intervención, sí. no,
Uno es código de la ética del acompañante terapéutico y el otro PDF es ética en la intervención del acompañante terapéutico. Son 3 PDF en realidad, que incluyen más o menos los temas que recién te dije en cada uno. Pero Yo tengo cargado 2 que estuve leyendo. El bien, rol del acompañante terapéutico, que es uno de sí, los temas que aparece, definición del rol y sus funciones. Después me aparece como un cuadro conceptual que dice acompañar, estimular, escuchar. Diferencia entre cuidador y acompañante, aporte del sí, acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico, encuadre y contrato, vínculo, sí, empatía, diferentes modalidades, que tiene, bueno, ahí diferentes ítems. Eh, hospital de día, hospital de noche, sí. condiciones personales para ser un acompañante terapéutico, Bien, modelo ese, de- bueno, ese es el primer PDF. sí. El Después, segundo empieza con el concepto de ética. bien, concepto de ética, y el otro que te falta es directamente el código de la ética. Ese no lo Ah, descargaste, que está entre el primer PDF que es, o mejor dicho, después del video de la diferencia entre cuidador y acompañante, tienen el código de la ética. tengo que descargarme eso entonces Bien, para. que Ahí está. sí, ¿qué fue lo que les dije? Creo que se los dije, y si no se los dije, se los digo. ¿Eso lo que hiciste en la primer clase que era súper largo y eso o no? Nah, no. El que es súper largo, si no me equivoco, es el módulo 4. Ah, Módulo 4 o 5, no me acuerdo, Priscila, te voy a mentir. No, les voy a decir algo, que no sé si se los dije, pero si no se los dije, se los digo. El código de la ética, sí que tiene todos sus artículos, como vieron, es bastante largo. En la validación no lo tomo. El que tiene que hacer el recuperatorio, sí hay preguntas del código de la ética. Entonces, consejo, aprovechen, estudien, que todavía tienen un tiempito más para que les vaya bien en la validación. Y no tenga que ir al recuperatorio para que no les entre lo del código de la ética. muchísimas gracias. Era eso, profe, la duda que tenía, pero no tenía que ver con la clase de hoy, que estuvo muy buena, de hecho. Bien. Falta conducta y rasgos que no lo di. ¿No lo dije? Bien, 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 bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Gracias por recordarme a dónde estoy. Acá estoy. Ahí está. Antes de la próxima clase directamente comenzamos con lo que es aparato psíquico, ¿sí? Un segundo. Ahí estoy abriendo de nuevo el PDF. Bien. Que la compañera acá me recuerda que no vimos o no hablamos de conducta y rasgo. ¿Sí? A ver, la conducta humana en sí abarca, podemos decir, comportamientos, emociones, pensamientos. ¿Sí? Y hay diversas disciplinas de lo que es la psicología, la sociología, la biología y demás que la estudian a la conducta humana. ¿Sí? La conducta humana en sí tiene aspectos, por ejemplo, los factores biológicos, lo que es la genética, lo que es la fisiología del cerebro, lo que es la neuroquímica, que en realidad juegan un papel importante en la conducta humana. ¿Sí? También hay factores psicológicos, experiencias personales, las emociones,
¿sí? Los procesos cognitivos que afectan, podemos decir, a cómo actuamos, cómo reaccionamos frente a diferentes estímulos, ¿sí? Y también juegan un papel bastante importante en la conducta humana los trastornos mentales, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la ansiedad, que influyen en la conducta humana, ¿no? ¿Sí? También influyen en la conducta humana los factores ambientales, el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos, ¿sí? También a lo largo de la vida aprendemos y desarrollamos nuevas conductas a través de la educación, lo primero, y de las experiencias, ¿sí? Y lo que es la infancia y lo que es la adolescencia son periodos bastante, podemos decir, críticos para desarrollar la conducta humana, ¿sí? Y los rasgos en realidad son predisposiciones, ¿sí? A cómo actuamos, ¿bien? En ciertos modos, ¿sí? Esas predisposiciones se mantienen con el tiempo. Por ejemplo, como les dije antes, yo que soy explosiva, que me enojo, como les dije, por ahí fácilmente, que trato de controlarlo, ¿cuál va a ser uno de mis rasgos? Si alguien me hace enojar, por ejemplo, ¿cuál puede ser uno de mis rasgos de esa personalidad? ¿O cuál va a ser mi predisposición a actuar ante ese enojo? Lo más probable. O que te llame Leticia por teléfono y te diga lo que se me ocurra, porque soy explosiva y por ahí no mido palabras. Bien, eso es un rasgo de mi personalidad. Después que yo maneje mi conducta por los valores que yo adquirí, por la ética y demás, y mi experiencia, te voy a llamar y voy a decir, Leticia, realmente lo que dijiste me hizo sentir muy mal, con toda una voz toda calmada, pero mi rasgo de mi personalidad va a ser esta, la explosiva, ¿sí? Que quizás en otro momento, no habiendo aprendido, no habiendo tenido experiencias, hubiese actuado de esa manera por los rasgos míos que ya tengo. ¿Se entiende? No te escucho, Leti, se escucha muy bajito. Sería como que está dado por el temperamento, ¿no? Los rasgos. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Sí? El rasgo es más o menos estable, ¿sí? Que forma lo que sería nuestra personalidad. ¿Bien? Que se mantiene con el tiempo. Nosotros, entre comillas, lo controlamos. ¿Sí? Próxima clase, lo que sería aparato psíquico, ¿sí? Vemos la primera tópica, que entra al sistema consciente, preconsciente e inconsciente. Vemos la segunda tópica, el ello, el yo y el super yo. Y luego lo que es complejo de Edipo, según Freud y según Lacan. ¿Y qué más queda? Ah, las teorías psicológicas, ¿sí? Conductismo, Gestalt, psicoanálisis, cognitivismo y algunos conceptos básicos como es la percepción, la agrupación, figura, fondo, percepción de movimiento, memoria, que para eso les voy a hacer un PowerPoint para que veamos en diferentes imágenes y todos estos tipos de, ¿cómo decir?, percepción de movimiento, lo que es la agrupación, lo que es en sí la percepción, lo que es la figura fondo, todos estos tipos de
objetos, y después me quedaría, bueno, los tipos de memoria, los diferentes tipos de aprendizaje que también tengo, las emociones, lo que significa motivación, porque hay dos tipos de motivación o motivos tanto primarios como motivos secundarios. Y si llegamos, también vemos lo que es fase del desarrollo psicosexual, que ustedes no, en sus PDF no es que lo tienen muy ampliadamente, pero lo vamos a nombrar para que tengan una idea. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Acuérdense de la validación. Acuérdense de la validación. Hoy es 12. El 14 se habilita la validación número 1. Tienen tiempo de realizarla hasta el 16. Y después tienen un recuperatorio de la validación número 1 que está habilitada desde el 20 hasta el 21 de agosto. Profe, una consulta. Sí. ¿Los resultados de la validación están ese mismo día o dentro de esos días como para nosotros saber si tenemos que ir a un recuperatorio Apenas o no? vos, cuando veas la clase anterior, ahí te lo muestro, apenas vos pones finalizar cuestionario, te tira el resultado de tu examen, que tiene que ser aprobado con un 60% más. Muchas gracias. Directamente ya, al momento, tenés el resultado. Qué ¿Sí? nervios. No, tranqui, relajen y lean. Tienen 50 minutos, tienen tiempo de sobra para leer y prestar atención a lo que dice. Y acuérdense que por ahí hago preguntas engañosas. Bien, están advertidos. Después no digan, la profe nos jodió con esa pregunta. Lean. ¿Bien? Bueno, chicuelas, si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Sí, acuérdense, 15 y 5, por ahí entro. Siempre lo voy a repetir porque vengo de la otra clase y por ahí también se extienden los chicos haciendo preguntas. Que tengan una hermosa semana, sí, que recién comienza, vamos a ponerle un poco de onda. Me gustaría estar así como Leticia en el solcito, pero acá hay un viento que te lleva. Así que disfruten de la semana y dejemos de preocuparnos por cosas que por ahí nos preocupamos demasiado. Les mando un beso enorme, nos estamos viendo. Chau, chau.